traslaciones, que son yo creo las más simples, porque también son las más intuitivas y las que hacemos de repente con las manos cuando movemos el teléfono de un lugar a otro. Las traslaciones, tal y como indica su nombre, desplazan los puntos de una figura en línea recta. Para indicar cómo desplazar la figura se debe indicar la posición inicial de esta y un vector que designa en qué dirección se desplazará. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el pentágono ADCBE que está aquí y lo vamos a desplazar, por ejemplo, en esa dirección. O sea, escogemos una flechita que vamos a llamar vector. Ya voy a especificar un poco más de esa información. Y a cada punto de mi figura original la voy a desplazar con ese mismo vector, de tal manera que se obtiene una figura que la voy a marcar con verde acá. Estos vectores son segmentos que poseen un origen, que en este caso, por ejemplo, el que acabo de dibujar, parte en E, y un lugar de llegada que sería E'. Estos fueron extraídos de los contenidos de EMRE para la prueba de transición, sin embargo, su esencia sigue latente en el caso de las traslaciones. ¿Pero qué son esos vectores? Bueno, los vectores, en palabras simples, son flechitas que indicarán hacia dónde mover la figura. Poseen tres elementos fundamentales. Si yo dibujo, por ejemplo, acá este vector que voy a trazar con rojo, tengo tres cosas que no pueden obviar. Lo primero es el módulo. El módulo corresponde al largo del vector. O sea, en este caso, digamos que esto mide 3 centímetros, entonces es la distancia desde este punto hasta este punto. Luego, el segundo elemento es la dirección. La dirección corresponde a la recta en la que está contenido este vector. Entonces, en este caso, la recta que ahora estoy dibujando con el cursor es la recta, que si la muevo esta ya no lo es, pero es la recta que contiene al vector en su totalidad. Esa es la dirección. Y finalmente, el sentido corresponde si yo pongo la flechita mirando para este lado o mirando hacia el otro. Entonces tenemos el sentido hacia acá o tenemos el otro, el sentido hacia atrás. En este caso se eligió el sentido que va hacia C'. Ahora bien, los vectores se pueden representar con este paréntesis donde pongo x, y, donde x e y corresponden a los desplazamientos horizontales y verticales respectivamente. Entonces, por ejemplo, acá me hablan del vector u, que es 2,4, ya que agarra un punto, por ejemplo el punto B, lo desplaza 2 unidades a la derecha y luego lo desplaza 4 unidades hacia arriba. Entonces podemos descomponerlo en pequeños otros vectores que corresponden a los que están descritos en el paréntesis. En este caso, entonces, el vector de la traslación corresponde a 2,4, como dije yo, y está representado por el color rojo. Esto implica que todo punto del triángulo que está aquí se desplaza 2 unidades horizontales a la derecha y 4 unidades verticales hacia arriba. En particular, el triángulo ABC pasa a ser el triángulo A', B' y C'. Lo que es muy importante es que ustedes identifiquen los puntos correspondientes. Entonces, por ejemplo, A, si vuelvo atrás, es el punto 2, menos 3. Entonces tengo el punto 2, menos 3. Y este punto lo quiero desplazar hasta el punto A', que corresponde a 4,1. Eso lo hago simplemente utilizando el vector desplazamiento. Entonces el punto A, que era el vector 2, menos 3, lo desplazo con el vector 2,4, de manera que obtengo A'. ¿Y cómo obtengo eso? Bueno, le tengo que sumar a cada una de las unidades correspondientes a esa cantidad. Entonces, si a 2 yo le sumo 2, obtengo 4. Y si a menos 3 le sumo 4, obtengo 1. Y esa es la idea que está descrita acá. Finalmente, la operación matemática que hay que realizar en las coordenadas del punto de inicio con el vector traslación para obtener los vectores de llegada corresponde a la suma de los puntos con el vector respetando el orden. Entonces, finalmente, el problema sería equivalente a lo que está descrito en este recuadro que estoy haciendo yo. O sea, si a cada punto del triángulo o cada vértice del triángulo lo desplazan bajo este vector, los puntos respectivos van a estar descritos aquí a la derecha. Les tenemos el siguiente desafío. En la imagen, ¿qué vectores se les debe aplicar a los puntos Q, R y S para que queden en el punto P? O sea, el desafío es que ustedes indiquen cuál es el vector, por ejemplo, que necesita R para que quede en P, o sea, el vector que va así. Luego el vector que va desde R, bueno, Q era primero, pero bueno, es lo mismo. El vector que va de Q hasta P. Y finalmente el vector que va de S hasta
P aquí. La idea es que ustedes describan el vector. ¿Cómo lo hacen? Considerando los valores x, y. Bueno, lo voy a hacer. En este caso para q, vamos a tener que, para llegar al punto P, tengo que desplazarme 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia la derecha, o sea, 5, 1, 2 hacia abajo, o sea, negativo, menos 2. Ese sería entonces el vector, por ejemplo, QP. Voy a llamarlo porque me lleva desde Q hasta P. Luego para el punto R voy a tener que parto aquí y avanzo ¿cuántas unidades a la derecha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego tengo que subir 1, 2, 3, 4 unidades. 6,4 entonces va a ser el vector que me lleva desde R hasta P. Finalmente, el vector que me lleva de S hasta P va a ser 1, 2 hacia la derecha, 1, 2, 3 hacia arriba. Y ese entonces va a ser el vector que me lleva de S a P. Y, ojo, siempre tienen que poner primero el desplazamiento horizontal y finalmente el vertical. Si cambian el orden, les van a salir todos los problemas malos